Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Economía a Fondo en esta semana en la que España ha estado como pocas veces en el punto de mira de los mercados internacionales y en la que el temor a la deuda española volvió a disparar puntualmente la prima de riesgo a niveles máximos. España o cualquier otro país de la Unión sabe que se puede activar el fondo de rescate si fuera necesario. No han tranquilizado esas palabras de Angela Merkel tras los rumores insistentes de que España puede acabar necesitando un rescate. Dice la canciller alemana que si es preciso puede utilizarse. Pero ¿qué ocurre realmente con la deuda española, la pública y la privada? ¿Y qué ocurre con los bancos? ¿Por qué dice el presidente del BBVA que a España le han cerrado la puerta a los mercados? Hoy hablaremos de ello y de por qué los bancos españoles han pedido en un mes al BCE 85.000 millones de euros. A pesar de lo que estén ustedes leyendo y oyendo, todavía no se ha inyectado un solo euro público en ninguna entidad financiera. Hablaremos también de las últimas operaciones que se han producido en el sector financiero español. Y ha terminado el plazo para que las cajas de ahorros pidieran ayudas públicas en sus procesos de fusión y 35 cajas han pedido en total 11.000 millones de euros. Nos gustaría que en lugar de ser un 92% de contratos temporales hubiera menos y una parte de esos menos fuesen contratos estables. Y algo más, porque hablaremos, como no, de la reforma laboral que ha salido adelante por decreto y de la que ya conocemos todos los detalles. Los ha explicado el ministro de Trabajo tras ser aprobada en un Consejo de Ministros extraordinario. Así que de todo ello vamos a hablar en esta próxima media hora. Lo vamos a hacer en compañía de nuestros invitados habituales. Son Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, director del IES también en Madrid. ¿Qué tal? Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, os pregunto antes de nada por lo que está ocurriendo en los mercados. ¿Por qué seguimos siendo portada España en todos los titulares de la prensa económica internacional? Parece que se nos apunta como el siguiente país después de Grecia que va a necesitar un rescate. No han ayudado esas palabras que escuchábamos de Angela Merkel, ¿no? Pero ¿qué hay de fundamento detrás de esto? Hay algo de fundamento y hay algo también de sin razón, ¿no? La crisis hace ya un par de meses que se ha europeizado, que ha entrado en una fase distinta y que en su dimensión financiera se ha concretado en los mercados de deuda, no solo en los mercados de deuda pública, sino en los mercados de deuda en su conjunto, y ahí efectivamente es donde se encuentran fundamentos para que los mercados miren, los operadores financieros miren a un país, España, que tiene un volumen agregado de deuda sobre su PIB ciertamente elevado y cuyas expectativas de crecimiento no son las mejores. Es más, es el país en el que se da una perversa asociación entre una tasa de paro probablemente de las más elevadas de la OCDE, sin que vaya a reducirse de la noche a la mañana, con un deterioro casi continuo, día tras día, en la calidad de los activos bancarios. Hasta ahora eran activos de algunas entidades de menor tamaño, etcétera, pero lógicamente cuando la economía está en una situación de estancamiento, esa erosión en la calidad de los activos, esa erosión en última instancia en la solvencia afecta al conjunto del sistema bancario. En nuestro caso, además, está la concentración de vencimientos en el sistema bancario, de vencimientos que en condiciones normales se deberían renovar sin mayor problema y que en estas condiciones de fallos de mercado, cuidado, en unas condiciones en las que los mercados mayoristas están funcionando mal, pues los problemas para España o para las entidades españolas, financieras y no españolas, se agudizan. No se singularizan, no son solo entidades bancarias españolas las que están sufriendo en sus decisiones, digamos, de fondeo, de financiación en los mercados mayoristas, pero es verdad que son las que más están sufriendo. No hablamos en concreto de la situación de las entidades financieras, Juan José. Hombre, yo creo que la clave aquí es la desconfianza. Ese es el término, es desconfianza. Y yo no sé si ante la desconfianza cabe preguntar si tiene fundamento o no tiene fundamento. Está ahí y no podemos hacer gran cosa por disiparla, salvo decir la verdad y hacer lo que tenemos que hacer para que desaparezca esa desconfianza, ¿no? Es una desconfianza que yo creo que es doble. Por un lado es desconfianza en los mercados internacionales ante la deuda pública española. La razón es la velocidad con que está aumentando esa deuda y sobre todo la posibilidad, o así me parece a mí, lo contemplan los mercados, de que la deuda termina siendo explosiva, es decir, que vaya aumentando en proporción al PIB cada vez más, en cuanto que ella misma genera gasto de intereses que a su vez va a requerir nueva deuda, ¿no? Y esto es más posible en la medida en que la tasa de crecimiento de la economía española sea baja. Y como no hay gran confianza
en la tasa de crecimiento de la economía española, pues porque seguramente no estamos haciendo a la velocidad adecuada las reformas estructurales que nos piden, pues de ahí se genera esa desconfianza frente a la deuda pública. En cuanto a la otra parte, que es la deuda bancaria española, bueno, pues es lo cierto que el sistema bancario español ha estado demasiado tiempo en la UBI, o por lo menos en la sala de operaciones, ¿no? Y esto pues también genera pues una falta de confianza, ¿no? Yo espero que en la medida en que se vayan concretando en las fusiones, que se vaya limpiando el sistema y que se vaya reestructurando, vaya desapareciendo esa desconfianza hacia el sistema financiero español, pero va a ser lento, porque estas cosas no ocurren nunca de la noche a la mañana, no cambian, quiero decir, de la noche a la mañana. Habláis los dos ahora de ese clima de desconfianza que parece estar afectando a España. Sin embargo, en medio de ese clima de desconfianza, este jueves el Tesoro conseguía colocar 3.300 millones de euros en apenas media hora. Tenemos un gráfico que indica cuál ha sido la evolución del bono a 10 años en los últimos años, desde el 91. Vemos en este gráfico cómo no se colocaba a un tipo de interés tan alto. Se ha colocado finalmente al 4,864, esa ha sido finalmente la colocación, a pesar de que ahí vemos un 4,91. Tenemos también otro gráfico que indica la evolución de las letras a 12 y 18 meses. El martes hubo una colocación de este tipo de letras. Vemos en este caso cómo el tipo de interés en el que se han colocado las letras a los 3 últimos meses ha ido subiendo también hasta triplicarse prácticamente. Esos son los gráficos que representan un poco el comportamiento que ha tenido la deuda en los últimos meses. Os pido una valoración por esa colocación que se producía este jueves. Parece que en este caso la desconfianza no ha sido tan grave, ¿no? Es una valoración inequívocamente positiva, ¿no? No lo digo yo, lo han dicho los mercados, que en estos casos tienen algo de predicamento, pero también lo han dicho, ¿no? Durante la jornada del jueves en la mañana, analistas de todas las casas, incluso alguna agencia internacional, porque volviendo un poco a lo que señalaba antes Juan José de deuda explosiva, hay que recordar, lo decía el Fondo Monetario Internacional esta semana, el problema de España no es la deuda pública, que es la más baja todavía de la Unión Europea. Ni siquiera es la cadena de vencimientos, es decir, las exigencias de refinanciación que tiene, que como decía el Fondo Monetario Internacional, hay países como Francia, Italia, Bélgica, que tienen necesidades de refinanciación que exceden al 25-26% del PIB. España no tiene ese problema, por lo tanto, no hay un problema diferencial, todo lo contrario, es en la deuda del sector privado y en las escasas probabilidades de crecimiento de la economía, las escasas probabilidades de demanda suficiente como para atender el servicio de la deuda. Por eso, si en ese contexto la subasta del jueves, que era absolutamente un test, todo el mundo estaba pendiente de cómo iba a resolverla, el Tesoro la ha resuelto muy bien. Primero porque ha tenido una demanda que ha cubierto casi 2 veces la oferta. Y es verdad que lo ha hecho a precios más elevados, pero es lógico, ¿no? Es relativamente lógico. Quizá, en mi opinión, lo más significativo es que al poco rato de resolver la subasta, los dos indicadores más expresivos del riesgo de solvencia de nuestra deuda, el spread frente a la referencia homogénea del Bund alemán caía y los CDS también caían. Y en paralelo, los mercados de acciones registraban una elevación en su cotización. Por lo tanto, se podría decir que al menos durante esa jornada no se valoró que España tuviera un problema de deuda pública serio. De deuda pública, ¿no? Pues no lo veo tan claro, este tema. Primero, no veo tan claro eso de la deuda pública española. La deuda española genera desconfianza hoy en los mercados, es que vamos a decirlo así, ¿no? De manera que, aunque sea baja respecto al PIB, su dinámica no es la propiedad. Y las colocaciones del jueves, pues tampoco está tan claro que hayan sido un éxito y me explicaré. Primero, es verdad que al terminar la colocación cayó el spread respecto al Bund alemán, pero cayó de 230 a 222. 222 es un spread muy alto todavía, o sea que lo que cayó fue muy poco. Y también los CDS cayeron no sé, de 250 a 240 y algo, en algo de ese tipo, o sea que fue mínimo. Y segundo, yo creo que